Seguimos con el estudio de los tipos de datos en ActionScript y nos vamos a centrar en este adiestrador en el estudio de los datos primitivos o simples. Los datos primitivos consisten en simples caracteres o palabras clave, tales como los números entre 0 y el 9, los strings A, B, C, etc. Como vimos en el anterior tutorial, los tipos de datos primitivos soportados por ActionScript son number, string, boolean, undefined y null. Empezamos viendo la escritura de números en ActionScript. Los números son usados para contar, para operaciones matemáticas y para indicar la localización de propiedades numéricas en nuestras películas, como puede ser el fotograma actual de nuestro clip de película o su localización en el escenario. Empezaremos viendo cómo son definidos y manipulados los números en ActionScript. La mayoría de los lenguajes de programación distinguen entre dos tipos de números, los enteros y los flotantes. Los números flotantes que podríamos definir como los números decimales, aunque existe alguna diferencia. Un entero es un número completo, que no tiene componentes fraccionales. Los números enteros pueden ser positivos, negativos o el número cero. Aquí tenemos algunos ejemplos. Recuerda que la coma utilizada en los sistemas anglosajones corresponde con el punto que utilizamos los españoles. Los números denominados en inglés floating points o flotantes, floats para resumir, podemos llamarles también de coma móvil o, para simplificarlos, simplemente decimales, pero pueden incluir también valores fraccionales representados después de un punto decimal. Vemos que pueden ser tanto decimales como fraccionales o exponenciales. Aquí tenemos algunos ejemplos. En este caso el punto es la coma que utilizamos en España. Y aquí vemos un ejemplo exponencial que se incluye también dentro de los números flotantes. En general, la mayor parte de las ocasiones estaremos hablando de números decimales. Aprendimos en un vídeo tutorial anterior que los literales numéricos son una representación directa de un valor de dato simple y fijo. El tipo number soporta tres tipos de literales: los literales enteros, integers, los literales flotantes, floating points, y los valores numéricos especiales, como puede ser, por ejemplo, el valor que representa el número infinito. Los literales flotantes representan números que contienen partes fraccionales. Un literal de punto flotante puede contener alguno o todos de estos componentes: un entero de base 10, un punto decimal, una porción de fracción o un exponente. Los tres primeros los podemos ver en 3.15. 3 sería el entero de base decimal, el punto es el punto decimal y 15 es la porción fraccional expresada como un decimal. Sin embargo, los exponentes, el otro tipo que puede contener los literales flotantes, requieren una explicación más en detalle. Los exponentes se utilizan para representar números positivos o negativos muy largos. Para ello se usan como si fuera un flotante. Podemos añadir un exponente a un número usando la letra E mayúscula o E minúscula. Aquí tenemos un ejemplo de un caso y aquí el otro. Para determinar el valor de un número con un exponente lo tenemos que multiplicar por 10 a la potencia especificada. Aquí, por ejemplo, E2 habría que multiplicarlo 10 al cuadrado es 100 y 100 veces 12 nos da 1200. Los exponentes podemos utilizarlos para representar un número positivo o negativo muy largo,
como un número flotante. Podemos añadir un exponente a un número usando la letra E, tanto mayúscula como minúscula. Para determinar el valor de un número con un exponente tenemos que multiplicarlo por 10 y a la potencia especificada. En este primer ejemplo, como vemos, E2, por lo tanto 10 elevado a 2, 100, sería 1200. En este caso E-3, por lo tanto tenemos que llevar hacia la derecha el punto 3, nos quedaría 0.143. Esa es la forma más sencilla de poder hacerlo si no queremos complicarnos con temas matemáticos. Es decir, si el exponente es positivo, tenemos que añadir tantos ceros como a lo que esté elevado el exponente. Por ejemplo, aquí como vemos E2 y 12 nos da 1200, añadimos dos ceros. Si es negativo, lo que tenemos que hacer es llevar el punto decimal tantas veces a la izquierda como nos indique el número al que está elevado. Menos 3 sería 1, 2 y 3, por lo tanto el punto delante del 1 nos daría 0.143. Es un tema matemático, pero que tendremos que usar en determinadas ocasiones en nuestros códigos. Al trabajar con números podemos manipular esos números combinándolos con operadores para formar expresiones matemáticas o para llamar a funciones internas que ejecuten operaciones matemáticas complejas. Mediante el uso de operadores podemos llevar a cabo las operaciones aritméticas básicas como suma, resta, multiplicación o división. Aquí vemos los signos necesarios para estos operadores, que son los símbolos estándar que se utilizan para esas reglas matemáticas básicas. Los operadores pueden ser usados con cualquier literal numérico o con cualquier contenedor de datos, como son las variables. Las expresiones matemáticas son evaluadas en el orden determinado por las reglas matemáticas normales. Por ejemplo, la multiplicación es ejecutada siempre antes de la adición. Todos estos ejemplos que vemos aquí son ejemplos válidos de operaciones matemáticas utilizando operadores y literales numéricos o variables. Cuando queremos ejecutar operaciones matemáticas avanzadas, no usaremos operadores, sino que tendremos que usar las funciones matemáticas integradas, las llamadas built-in en inglés, y para las cuales utilizaremos el objeto mat. Las veremos más en profundidad y en detalle al hablar de operadores y funciones, pero vemos aquí varios ejemplos de la construcción, utilizando siempre el objeto mat, punto, y después la operación matemática avanzada que queremos que se produzca. En este caso obtendríamos el valor absoluto de x, aquí el valor mínimo de dos variables x e y, aquí nos elevaría a la potencia y el valor x, y aquí nos redondearía el número. Vamos a verlos en una práctica de forma muy sencilla. Simplemente haz un trace utilizando cada una de estas funciones matemáticas, el objeto mat, después de haber creado las variables, y ver el resultado. Para, como siempre, el vídeo, puedes ver aquí cómo es la sintaxis a escribir e intenta ver su funcionamiento con trace para ver lo que sale en la ventana de salida. Lo vemos en ejemplos, por lo tanto. En el primer caso vamos a empezar por crear dos variables. Vamos a empezar creando una variable x y para el primer ejemplo vamos a darle un valor exponencial. Por ejemplo 12, utilizando e como vimos antes, 3. Y ahora utilizamos la función matemática con el objeto mat abs x. En este caso, como indicamos antes, nos va a dar el valor absoluto de la variable x. Para que poder verlo vamos a crear un trace. Lo ponemos entre paréntesis como siempre. Este ya está cerrado. Y punto y coma. Y ahora esta función matemática va a hacer que nos salga el valor de x, pero como valor absoluto, no exponencial. Lo probamos, control, testmovie, y ahí vemos cómo nos da el valor 12.000, valor absoluto de x.
En el segundo caso tenemos dos variables, un valor x, por ejemplo 12, y creamos una nueva variable y le damos un valor, perdón, aquí, de 6. Y ahora lo mismo, solo que en este caso la función va a ser la función matmin x, y. Por lo cual lo que nos tiene que devolver es el valor mínimo de esas dos variables. En este caso tiene que ser 6, lo vamos a ver, control testmovie, y vemos ahí de nuevo el resultado 6. Y aquí tenemos el resultado de elevar 12 a la potencia 6. El último ejemplo es con round, que en este caso es para que nos redondee el valor de una variable, en este caso x. Vamos a darle un valor, por ejemplo 12,24, y lo que le pedimos es que nos redondee, así está bien escrito, y probamos y veremos cómo nos da el valor 12 en este caso. Son solo algunos ejemplos de ver cómo funcionan estas funciones matemáticas con objetos, las llamadas built-in en inglés, y que veremos más en profundidad en posteriores videotutoriales. Vamos a ver en un ejemplo cómo construir una función matemática built-in o interna que cumple la función de simular un dado de 6 caras que cada vez que lo utilicemos nos dé un valor distinto entre 1 y 6. Vemos aquí los pasos necesarios para crearlo, luego lo haremos. Para empezar utilizamos la función matRandom para recuperar un valor flotante entre 0 y 0,999. Aquí tenemos esa parte del código construida, le damos un nombre a la variable dado y con valor que tenga, utilizando el objeto matRandom para que nos dé un valor. En este caso, si lo utilizaríamos, nos daría como resultado un valor entre 0 y 0,999. Como lo que queremos es un valor entre 1 y 6, que es lo que daría el dado, tenemos que llevar a cabo los dos siguientes pasos. Aquí, en el segundo, multiplicamos el valor de dado por 6. Por lo tanto, este valor que podía darnos antes entre 0 y 0,999, al multiplicarlo por 6 puede darnos entre 0 y 5,999. Como queremos que aparezca también el 6, le añadimos un 1. Con lo cual nos quedaría de este modo la segunda línea del código: dado igual a dado por 6 más 1. De este modo vamos a hacer que nos dé un valor ya entre 1 y 6,999. Puede darnos cualquier número flotante, sin embargo nosotros queremos que nos dé solo números enteros del 1 al 6. Para eso ponemos la tercera línea de código. Todavía seguimos introduciéndonos en lo que son las variables y los datos, por lo tanto puede que alguna de las cosas que hacemos no las entiendas en su totalidad. Lo seguiremos viendo y cada vez estará más claro. Aquí lo que vamos a hacer en la tercera línea es conseguir que nos devuelva el valor entero de la variable, en este caso de dado. Para eso utilizamos con el objeto mat la función interna floor y decimos matFloor de dado. Con esto conseguimos que los valores que nos dé, que ya eran entre 1 y 6 flotantes, ahora pasen a ser entre 1 y 6 enteros. Por lo tanto, con este código escrito de este modo, nos daría un resultado cada vez que lo pidiéramos, que podía variar entre el 1 y el 6. Vamos a ir viendo paso a paso el funcionamiento de cada una de estas funciones internas. Vamos a verlo en primer lugar. Creamos una variable de nombre dado y utilizamos la función matRandom. Aquí vemos cómo nos sale en la lista las funciones posibles, una de ellas random, siempre con paréntesis cerramos, y punto y coma. Recordar que en este caso dijimos que lo que hace es devolvernos un número aleatorio entre 0 y 0,9999, así sucesivamente. Vemos si es así. Hacemos un trace en este momento a dado, punto y coma, y probamos control testmovie y vemos como nos sale un número 0, volvemos aquí otra vez y volvemos a hacer control testmovie y vemos como nos sale otro número aleatorio, pero siempre comprendido entre 0 y 0,999999.
Así que es lo que conseguimos con este primer paso de nuestro código. El segundo paso es que, dado de un número aleatorio, pero no entre 0 y 099, sino entre 0 y 6, es lo que queremos. Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es dado que sea igual a dado multiplicado por 6, y con este caso nos daría hasta 5.9906. Tenemos que sumarle más 1. Bueno, ahí donde pusimos, aquí es un por multiplicado más 1. Volvemos a hacer un trace a dado, a ver cuál es el resultado que nos da ahora. Y ahora ya tenemos que saber, nos tiene que dar traceMovie un valor con decimales, pero que esté ya entre 0, algo y 6,999. Probamos otra vez. En este caso nos da 4.3, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahora lo que nos queda es hacer que este número aleatorio que aparezca sea un número entero, porque ya es entre 1 y 6.999. Entonces, en este caso, para eso lo que tenemos que utilizar ahora de nuevo, dado igual, y utilizamos matfloor, y utilizamos en este caso ahora, le decimos que haga el floor para que sea entero sobre la variable dado. Ponemos de nuevo punto y coma, y con este código escrito, ahora si escribimos trace de dado, tiene que darnos cada vez un número entero entre 1 y 6, con lo que reproducimos la función que haría un dado. Probamos, control traceMovie, y ahí tenemos, nos salió un 5 en este caso. Vamos a probarlo, control traceMovie 4, y así sucesivamente nos puede dar en cada ocasión cualquier número entre 1 en este caso, etcétera. Recordar que el sumar 1 en esta parte del código no nos puede dar nunca de 0 a 0,999, siempre es ya desde 1 a 6. Al redondear hacia abajo, 6,5 nos daría 6. Por lo tanto, con este código ya tendríamos una función similar a la que hace un dado, con valores entre 1 y 6. Aquí se trata de un trozo de código explicativo. No sería necesario que lo escribiéramos así para desarrollar código. Llegaría a componer una vez la variable dado y después relacionarla con estas distintas funciones matemáticas internas, matfloor, entre paréntesis matrandom, por 6 más 1, que es lo que queremos que haga en este caso, por 6 más 1, cerramos paréntesis, punto y coma. Esta función escrita arriba hará lo mismo que estas 3 líneas de código que escribimos aquí. Borramos estas 3 líneas, dejamos el trace y probamos ahora, control traceMovie, y vemos como en este caso nos aparece 1. Volvemos otra vez, control traceMovie, 2, volvemos otra vez, control traceMovie, 2, se vuelve a repetir. Como vemos, de nuevo tenemos un comportamiento de un dado de 6 caras, en la que puede salir cualquier número entre el 1 y el 6. Junto con los números, los strings son el otro tipo de datos simples más usados. En este caso, como ya comentamos en otras ocasiones, para representar cualquier tipo de datos textuales, sean letras, signos de puntuación o cualquier otro tipo de caracteres. Un string literal es cualquier combinación de caracteres que esté encerrada entre comillas o dobles comillas. Aquí tenemos varios ejemplos de strings cuyo resultado nos devolverá siempre el valor que se encuentra entre las comillas. Puede no tener ningún sentido, pueden ser direcciones, pueden ser números, pero recordar que en este caso van a ser considerados como texto, no como el valor numérico, y podemos utilizar para rodear esos valores tanto dobles comillas, como es este ejemplo, como vale lo mismo utilizando comillas simples,
como vemos en este otro ejemplo. Antes de ver cómo podemos crear strings literales, vamos a ver qué caracteres están permitidos para ser utilizados como strings. La forma más sencilla de crear un literal string es poniendo el grupo de caracteres que forman el string entre comillas. Si usamos doble comillas al comienzo, debemos también poner doble comillas al final. Y viceversa, si usamos comillas simples, también tienen que ser comillas simples al final. Pero dentro de un string que empiece con comillas simples, podemos colocar doble comillas como parte del texto del string. Y lo mismo podemos hacer si empieza con dobles comillas con las comillas simples. Así, estos dos strings serían válidos y no sería válido ninguno de ellos si empezara cualquiera de ellos por dobles comillas. Para el vídeo, y haz lo mismo en Flash para ver cómo este string funciona bien, y si pusieras dobles comillas al principio no funcionaría, y lo mismo en este caso al revés. Lo vemos en dos ejemplos. Nos imaginamos que vamos a crear una variable, le llamamos x, por ejemplo, y que dentro de ese string queremos poner algún texto que vaya entre comillas. Entonces, para poder hacerlo, lo que hacemos es crear el string con comilla simple y le dijo, por ejemplo, y ahora podemos poner dobles comillas dentro sin ningún problema. Cerramos las dobles comillas, ahora cerramos la comilla simple, que es la que cierra el string, y punto y coma para el texto, para la línea de corto. Si ahora hacemos un trace a x, veremos cómo nos sale las doble comillas como parte del string. Ahí lo vemos, buenos días, entre comillas. Sin embargo, si cerramos lo mismo con comillas dobles, con dobles comillas aquí al comienzo y al final, poniendo dobles comillas y otra vez dobles comillas en el interior, de este modo, si ahora probamos control test movie, vemos cómo nos da un error. Del mismo modo tendríamos que actuar si quisiéramos poner una comilla simple dentro, poniendo dobles comillas. Es ya muy repetitivo, por lo que creo que no es necesario que lo hagamos. Un tipo especial de string es el string vacío, un string que no presenta caracteres y por lo tanto es el string más corto posible. Aquí vemos las dobles comillas de apertura y cierre o comillas simples de apertura y cierre en los dos casos. Este tipo de string vacío puede ser útil cuando intentamos detectar si una variable contiene un valor de string útil o no lo contiene. Vamos a verlo en una práctica para poder entender mejor su utilidad. Empieza por crear una variable, llámale nombre, y le asignas como valor un string vacío, como indicamos aquí, con dos dobles comillas o con dos comillas simples. Luego crea un condicional que compare el valor de nombre con el valor de string vacío. Si coinciden, haz que se abra una ventana con un texto que indique olvidaste escribir tu nombre. Para el vídeo intenta hacerlo y posteriormente lo vemos. Lo vemos entonces. Empezamos por crear una variable a la que llamamos nombre y le asignamos un valor de string vacío, dobles comillas, punto y coma. Y ahora lo que vamos a hacer es un condicional, un if, en el cual pongamos como condición nombre idéntico a string vacío, dobles comillas. Cerramos y ahora, en caso de que eso se cumpla, ¿qué es lo que tiene que ejecutarse? Abrimos llaves y decimos que en ese caso hacemos un trace, se abra una ventana con el siguiente mensaje: olvidaste escribir tu nombre. Cerramos exclamación, cerramos comillas y cerramos paréntesis, punto y coma. Punto y coma, aquí no una coma, y cerramos las llaves para cerrar también la función.
con esto ahora tal como está, control test movie, y vemos como nos sale en la ventana el texto: olvidaste escribir tu nombre. Lo podríamos utilizar, por ejemplo, en un condicional, en el cual, como vemos aquí, en caso de que el nombre esté vacío, salga una ventana avisándole de que está vacío para que lo escriba, y en caso de que tenga un nombre, por ejemplo, que nos lleve a un fotograma determinado, aquí lo ponemos en el 15, en el que ponemos un saludo de bienvenida, sería, por ejemplo, nuestra ventana de bienvenida. Lo vemos entonces como tendríamos que hacer en este caso. Esto lo dejamos así, tendríamos que escribir un nombre para que ahora funcionara de ese modo, y lo que tendríamos que hacer ahora aquí sería un else, y ahora poner en este caso qué hacer en caso de que no se cumpla la condición como ocurre ahora. Pues en este caso sería un go to and stop, y el fotograma 15, punto y coma, y de nuevo cerramos llaves. Así lo tenemos. Ahora, como no se va a cumplir la condición, lo que va a hacer es ir al fotograma 15. Probamos, control test movie, y vemos cómo va el fotograma 15 y se para. En el caso de que siguiera sin cumplirse como antes la condición, pues en este caso nos saldría la ventana con el mensaje. Lo que pasa es que ahora, como tiene más de un fotograma, nos estaría saliendo constantemente al repetirse si no ponemos un stop. Ponemos el stop aquí arriba, y vemos como ahora nos saldrá el mensaje: test movie, olvidaste escribir tu nombre. En el momento en que escribamos cualquier nombre aquí, simplemente cualquier texto que sea distinto de dobles comillas, Juan, por ejemplo, pues ahora ya nos llevará al fotograma 15.